Bueno, pues aquí estamos de nuevo con materia, ¿no? Tenemos al padre Julio Ribot. Es un sacerdote tinerfeño que descubrió su vocación desde muy joven, ingresado en el seminario a temprana edad. Actualmente ejerce como párroco en Valleguerra, ¿me equivoco? Buenos días, don Julio. Buenos días, no se equivoca. A lo largo de su trayectoria sacerdotal, ha desarrollado su labor pastoral también en La Palma, aunque ha sido en Tenerife, donde ha desempeñado la mayor parte de su ministerio. Cabe destacar especialmente su labor en Vilaflor, donde fue uno de los principales impulsores de la difusión de la obra y la vida de Santo Hermano Pedro, durante su etapa como párroco en el pueblo natal del primer santo canario. Yo, hombre, ante todo esto me quedo como perplejo, ¿no? Porque todas estas cosas no se dan a conocer. Y me quedo como diciendo, pero ¿por qué no se dan a conocer todos los valores de lo que es, por ejemplo, el padre? En este caso, don Julio, ¿qué tal? Bueno, hay que tener en cuenta que nuestra misión se mueve en un 90% en el ámbito sobrenatural. Y por consiguiente, la actuación de un sacerdote se orienta fundamentalmente a dos cosas: a dar gloria a Dios con su vida y su ministerio, y salvar a las almas. Lo demás pasa a un segundo plano. ¿Cuándo descubrió que su vocación sacerdotal formaría parte de su vida? Bueno, yo creo que desde niño, porque yo viví en un ambiente estupendo, católico, en la España de entonces, en un colegio católico, en una familia católica. Me llamaba mucho la atención también el ejército, que era una de mis aspiraciones, pero en todo ese proceso uno va haciendo un discernimiento y se va dando cuenta que los caminos del Señor son los que son. Y bueno, ya yo desde muy temprana edad ya tenía inclinación a la entrega a Dios y a la consagración. Todavía no tenía claro si era el sacerdocio o era la vida religiosa, porque al principio en el colegio de La Salle, pues a mí me atraía muchísimo el instituto, a ver a aquellos hermanos. Cuando yo entré en el colegio habían 40 religiosos en el colegio, entregadísimos, con una vocación plena. Aquello nos entusiasmaba a todos los chicos. De hecho, cuando el hermano visitador llegaba a clase, preguntaba: ¿quién quiere ser hermano de La Salle? Toda la clase levantaba la mano. Aquel era el ambiente en el que se desarrolló mi vocación. ¿Y más allá, en el seminario, tiene algún recuerdo, primeros años? Sí, muchísimos. Bueno, yo entré en el seminario con 17 años. Y luego, pues nada, el seminario que yo viví, yo no tengo más que gratitud con los superiores, para con la formación que recibí, el ambiente, mis compañeros. Yo la verdad que tengo un recuerdo del seminario fantástico. ¿Y quiénes fueron las personas que más influyeron en su camino vocacional? Bueno, en primer lugar, los hermanos de las escuelas cristianas, los hermanos de La Salle. Concretamente uno, el hermano Florencio Cabrera, que venía de Israel, donde tenían los hermanos un colegio, y él estaba actuando allí y tenía un celo por introducirnos en la fe y en el amor a Dios. Aquello me marcó a mí definitivamente. Aquel hombre que murió, además murió muy pronto, y luego, pues a lo largo de mi vida en el seminario, sobre todo, pues los formadores de entonces, con los que ya, insisto, no tengo más que gratitud. Todavía vive don Mauricio, que fue el rector todo el tiempo de mi época en el seminario, don Ismael, don Sebastián, un sacerdote, don Sotero, que murió, un gran director espiritual. Yo vivo de esas rentas todavía, ¿eh? ¿Cómo ha cambiado su visión del sacerdocio desde sus primeros años hasta hoy? ¿Es diferente? ¿Ha cambiado? Hombre, bueno, el sacerdocio desde el primer momento es lo que es. Yeah. Después uno va profundizando, ¿no? La naturaleza del sacerdocio es la que es, nosotros no la podemos desvirtuar ni cambiar. La naturaleza del sacerdocio es maravillosa, porque el sacerdote, aunque suene muy fuerte, es otro Cristo. Sí, hace las veces de Cristo en medio de la comunidad cristiana, con todas sus debilidades, con todas sus capacidades, con todas sus posibilidades. Eso es lo maravilloso, que Dios no desdeña nuestra condición humana, porque Él mismo se ha hecho hombre. Entonces, desde entonces hace las cosas a través de los hombres. ¿Qué significa para ustedes ser actualmente como párroco en Valleguerra? Yo en Valleguerra llevo 16 años. Esta es mi segunda etapa más larga después de Vilaflor y Arona. Y aquí, bueno, pues yo la verdad tengo que decirlo además.
en todas las parroquias en las que he estado contento y feliz. Dificultades no han faltado y problemas, es que es obvio que el ser humano está rodeado de luces y de sombras, ¿no? Uh-huh. Pero no puedo decir que hayan sido etapas desgraciadas no, yo he estado contento en todas mis parroquias y he estado feliz, y ahora en la que estoy, pues claro que lo estoy, y además sobre todo teniendo aquí a la Virgen del Rosario, que es un faro de luz imponente. En torno a esa devoción a la Virgen del Rosario, de alguna manera he desarrollado yo mi sacerdocio aquí en Valle de Guerra. Y también lo mismo en Buenavista también, la Virgen de los Remedios, bueno, dos faros de devoción mariana impresionante. ¿Y qué enseñanza le dejó su etapa pastoral en La Palma? Uy, La Palma, bueno, es que además yo estaba muy jovencillo allí, ¿no? Entonces el mundo se te quedaba pequeño. La Palma, en Barlovento y en San Andrés, que solamente estuve 2 años, pero para mí fueron tan intensos que me da la impresión de que estuve mucho más. Yeah. Y sí, no, fue estupendo aquella etapa. Yo la recuerdo con mucha ilusión, con mucho cariño y con mucha gratitud también a la gente, porque la verdad que fueron 2 años intensísimos. Yo sobre todo lo recuerdo, lo decía Arturo, amigo nuestro también, me decía la etapa por Vilaflor. Esa etapa tuvo que ser encantadora, porque ¿cómo nació su interés por difundir la figura del Santo Hermano Pedro? Bueno, cuando yo llegué a Vilaflor, las ruinas que habían del antiguo proyecto de los padres belemitas de hacer allí un hospital y un santuario, allí había una pequeña carpintería, aquellas ruinas no tenían techo, había cabras también dentro de lo que eran las ruinas de lo que hoy es el actual santuario del Hermano Pedro. Y cuando yo llegué allí, pues bueno, llegaron justamente en ese momento 2 hermanas belemitas nuevas, y nosotros nos decíamos, ¿y por dónde empezamos? ¿No? Pues lo primero que empezamos a hacer fue rezar y a pedir luces a Dios nuestro Señor a través del Hermano Pedro, a ver qué hacíamos. Y empezamos a mover personas, instituciones, empresas, visitando constantemente gente a ver si podíamos, y después todo el tema burocrático, que fue terrible también para poder poner en marcha aquello. Y bueno, pues la verdad que poquito a poco empezamos a ver cómo la gente se iba animando y colaboraban en actividades que hacíamos por ahí. Y bueno, al final se construyó el santuario, y está ahí está, ¿no? Para quien lo quiera ver. Y se ha convertido también pues en un foco de devoción, porque antiguamente la devoción del Hermano Pedro completamente se estaba centrada en la cueva del Médano. Yeah. Mucha gente no tenía ni idea, y todavía se continúa así, de que el Hermano Pedro había nacido en Vilaflor, había sido bautizado en Vilaflor, confirmado en Vilaflor, su primera comunión y todo el tema de su familia de Vilaflor, donde él pues aprendió los rudimentos de la fe cristiana y donde surgió también su vocación. ¿Qué importancia tiene hoy el mensaje de Santo Hermano Pedro para la sociedad actual? Bueno, es que yo creo que la gran carencia de la sociedad actual es la falta de visión, porque el amor es lo que hace centrar a las personas en la verdad. Y el Hermano Pedro, como puso a Dios en el centro de su vida, pues entonces generó, solamente en 21 años que estuvo en Guatemala, bueno, aquello es impresionante, ¿no? Yeah. ¿En qué se fundamentó él? Pues se fundamentó en su confianza, en su amor a Dios, y por eso llegó a cabo lo que llevó a cabo. Y la sociedad de hoy, como está desnortada en un porcentaje muy alto, pues claro, los hombres tenemos capacidades, y si colaboramos con la gracia, muchísimo más. Pero claro, si quitamos a Dios del panorama, pues el horizonte es muy oscuro y las posibilidades escasas. Entonces, el Hermano Pedro tiene mucho que decir. De hecho, el Hermano Pedro es denominado el hombre que fue caridad. Una vida sin amor, decían los Panchos, no sé si te acuerdas, sí, no se llama vida. Sí, señor, bonita canción además. Bonita y además muy aplicable a la situación esta, ¿no? Sí. ¿Cómo vivió el contacto diario? Me surge esa pregunta, el contacto diario con el pueblo natal del primer santo canario. Bueno, Vilaflor, es que incluso cuando yo llegué allí, sí, se sabía que el Hermano Pedro había nacido allí, pero era como algo muy anecdótico, y en la medida en que, bueno, pues fuimos profundizando, promocionando también peregrinaciones a Guatemala,
para que la gente de Vilaflor viera que en esa cuna de la que ellos participan, porque son de allí, había nacido el primer santo de las Islas Canarias, y la labor que él desempeñó en Guatemala es que es impresionante. Y entonces, en la medida en que ya empezaron las peregrinaciones, se empezó a difundir la biografía del hermano Pedro, se empezó a conectarse también Vilaflor con la cueva. Entonces estaba allí un sacerdote fantástico, don Pepe Ventura, que también fue otra columna de la devoción al hermano Pedro en el sur, importantísima además, porque este hombre, cuando no había ninguna expectativa, lo dio todo, ¿no? Y él también pues colaboró muchísimo con toda la cuestión del hermano Pedro en Vilaflor, y yo la verdad que para él no tengo más que gratitud, ya él ha fallecido. Y bueno, poquito a poco, y ahora Vilaflor está orgullosísimo de su hermano Pedro, sí, y de su santuario, ¿no? Pero no se conocen aspectos de atrás, sino todo es para adelante, como decimos aquí en nuestra... Para adelante, todo de aquí en adelante. Pero y la base fundamental de todo esto es nutrirse de la propia historia, y parece que se olvidan de esa parte. Es que claro, y además una de las luchas que nosotros teníamos con las hermanas betlemitas era que la cuna sacramental del hermano Pedro era Vilaflor. Ahí está su partido de bautismo. La nota marginal donde dice en su partido de bautismo: murió en Guatemala con fama de santo. Uh-huh. Entonces, claro, las cunas y las raíces de las personas son muy importantes. Y después empezamos a enterarnos por los propios escritos del hermano Pedro cómo era la relación con sus padres, la fe, cómo sus padres se la transmitieron, cómo su padre leía diariamente el libro del Kempis, La imitación de Cristo, y a él desde pequeño se empezó a nutrir de toda esa piedad, de toda esa devoción. Y claro, eso lo va uno viendo y diciendo, pues esto sucedió aquí en Vilaflor, y el hermano Pedro pues comía gofio, queso, mojo picón, como nosotros, todo, evidentemente. Que llegó a santo y llegó a lo que llegó, ¿no? Y salió de aquí. Claro. Pues es una alegría. Yo es que a Vilaflor le tengo un cariño enorme. Fueron 18 años muy, muy, muy intensos, y vivimos cosas maravillosas. Vivimos la canonización del hermano Pedro. Vivimos todo el proceso del milagro que lo hizo el hermano Pedro en su propio pueblo, con un niño que tenía un cáncer de linfoma con variedad Burkitt, que era imposible de ser curado. También lo vivimos, y luego la bendición y construcción del santuario. Pero ¿qué aspecto de la vida? Las hermanas betlemitas, que son la herencia viva del hermano Pedro, y los hermanos que están en la laguna. ¿Y qué aspecto de la vida del santo hermano Pedro le impresiona más? Pues a mí me impresiona su perseverancia, su constancia, y me impresiona mucho que el hermano Pedro también tuvo sus crisis como las teníamos nosotros. De hecho, cuando el padre Lobo, que fue su director espiritual en Guatemala, le dijo que su vocación no era el sacerdocio porque a él no le entraba el latín, y se cogió una depresión y se quiso volver a España, y entonces en una ermita que está a 14 kilómetros de la antigua Guatemala, fue a despedirse de la Virgen del Rosario, y escuchó una voz que le dijo: ha de saber vuestra merced que ha de vivir y morir acá en estas tierras por voluntad de mi hijo. Se le quitó la depresión, volvió a la antigua Guatemala, entró en la orden franciscana, la orden tercera, y ahí empezó toda su labor en torno al Calvario y su primer hospital de convalecientes. ¿Usted cree que el ejemplo sigue siendo suficientemente conocido en Canarias? No, yo creo que no. El hermano Pedro todavía sigue siendo bastante desconocido. Y yo creo que eso, y ahora se está haciendo una labor estupenda en Vilaflor, con el párroco, con las hermanas, con el ayuntamiento, de darle a conocer, y creo que eso es muy positivo y es muy bueno para toda la diócesis y para todas las islas. ¿Y qué valor especialmente del santo hermano Pedro necesita recuperar hoy nuestra sociedad? Primero su relación con Dios, que es la base de todo. La Biblia dice: si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Todo lo que demos al margen de Dios y lo que hagamos es palos al aire. Porque Dios es el fundamento de la existencia y el fundamento de la vida sobrenatural de las personas. Entonces, eso es lo primero que hay que recuperar esto. Y después es lo que dice el catecismo: después de Dios, el amor al prójimo. Si tuviera que resumir su legado en una sola palabra, ¿cuál sería?
Pues el hombre que fue caridad, lo que dije antes. Sí, la verdad es que El hombre que fue caridad. se desconocen muchas de sus virtudes, ¿eh? Siempre es igual. Tratamos de cerrarlo, taparlo y nada más cuando... A veces mezclamos la ideología y momentos absurdos cuando en realidad la vida del hombre es totalmente diferente a todo esto, pero bueno, es lo que tenemos en esta sociedad. De verdad. Sí, pero precisamente por eso hay que ponerlo en el primer plano y el foco hay que ponerlo ahí. El hombre sin trascendencia, su vida es un vacío, no tiene sentido nada, ni la vida, ni la muerte, ni la alegría, ni la enfermedad, porque todo se termina, todo es efímero. Y yo para qué vivo, y yo por qué vivo, y para quién vivo, y cuál es el objetivo, cuál es el horizonte. Si eso no se tiene claro, pues las personas tendrán que estar viviendo en una evasión permanente para no hacerse esas preguntas. Evidentemente. Porque, claro, yo me planteo ahora mismo qué retos considera más urgentes para la pastoral actual. Yo lo que dije antes, poner a Dios en el centro. ¿Y cómo Poner a acercar, Dios en el centro. y cómo acercar hoy a los jóvenes a la fe? Pues yo estoy viendo en los jóvenes un gran atractivo por la tradición, que me llama mucho la atención y además me gusta. Te voy a decir, porque nosotros que hemos hecho lo habido y lo habido y por haber, lo imposible por presentar, la novedad o hacer atractiva la fe y demás, y resulta que ahora los jóvenes miran a la tradición como referente. Mi hija me vuelve loco. Ayer me hizo llevar a la procesión, volver, ir a buscarla, todas estas cosas. Hermana de San Telmo, yo no tenía tanta fe como ella. Tenía, pero no tanta. Y la veo que tiene 15 años, ¿eh? Claro, pero precisamente por eso, porque lo que es verdadero y es sólido atrae. Y es lo que es estable. O sea, los chicos a veces nosotros queremos hacerles todo tan explícito, tan fácil, que en el fondo les estamos perjudicando porque les estamos diciendo, ustedes son tontos, son incapaces de profundizar, tenemos que dárselo todo masticado, ¿no? Sí. Los niños necesitan enfrentarse al misterio, y aceptar el misterio, y el misterio les atrae. Por eso las misas cuando son demasiado explícitas, explicativas, con tanta munición, con tanta... No, deja espacios para que la gente adore, medite, piense, profundice. Y eso se da a través del silencio, a través del recogimiento, a través de la piedad. Y lo estamos viendo en todas partes. Don Julio, ¿qué le sigue motivando cada día en su ministerio? Pues... yo, pues la llamada que me hizo el Señor y saber y tener la certeza de que Dios no se desdice de lo que hace. ¿Y qué mensaje? Entonces, yo pienso, Él ha sido fiel, mucho más que yo, y eso es lo que a mí me conforta. ¿Y qué mensaje le gustaría? El Señor ha sido fiel. ¿Qué mensaje le gustaría dejar a quienes buscan sentido y esperanza en estos tiempos? Pues yo con las palabras del hermano Pedro. Acordaos, hermanos, que un alma tenemos, y si la perdemos, no la recobramos. La vida sin alma, sin amor, sin Dios, no se llama vida. No es una cita muy académica la de los Panchos, pero a mí me gusta. Pero hombre, la verdad es que estamos en un mundo raro, ¿no? ¿O no? Sí, pero estamos en un mundo desnortado y a mí el mundo no me da rabia, me da lástima. Yo pienso que hay que ser como el buen samaritano cuando vio a aquel herido en el camino, ¿no? Pues hay que ir a darle la medicina, y la medicina es poner a Jesucristo en el centro de su vida. Padre Julio, muchas gracias. Tratar de que ellos le conozcan. Sí. Muchas gracias por compartir con nosotros este tiempo, sus recuerdos. Por favor, estoy encantado. Su experiencia sacerdotal y también esa mirada cercana sobre la figura del santo hermano Pedro. Ha sido un verdadero placer conversar con usted, la verdad lo digo, y conocer un poco más su trayectoria humana y pastoral, que es bastante difícil a veces de encontrar. Le agradecemos su presencia y le deseamos que continúe desarrollando esa importante labor al servicio de la Iglesia y de la comunidad. Buen día. Muchísimas gracias. A usted. Ánimo con la Semana Santa. En ello estamos. Gracias cada día. Encantado, hasta ahora. Igualmente. Bueno, pues esta es la entrevista, primera entrevista de la Semana Santa. Vamos a tener muchas, y sobre todo porque la Semana Santa tiene mucho intríngulis que a mí me gustaría realzar. Gracias, repito, reitero, al Padre Julio.